Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro de que va a despertar muchísima curiosidad. Vamos a hablar de alguien que ha conquistado corazones y pantallas en todo el mundo, y que parece tener una vida aparentemente perfecta. Pero, ¿qué hay detrás de esa sonrisa, de ese carisma arrollador? Hoy desvelaremos el gran secreto de Can Yaman, su anhelo de querer vivir sin pensar. ¿Suena intrigante? Pues quédate conmigo porque vamos a desgranar esta fascinación, este deseo que, confieso, todos en algún momento hemos sentido. Y antes de empezar a desvelar este misterio, te invito a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Activa esa campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, porque este es solo el principio de muchas revelaciones. Can Yaman. El nombre evoca automáticamente imágenes de galanes turcos, de telenovelas que nos han mantenido pegados al sofá, de un físico que quita el aliento y de una fama estratosférica. Lo vemos en eventos en redes sociales, siempre rodeado de admiradores, con una agenda que parece no tener fin. Es el epítome del éxito, del hombre que lo tiene todo. Sin embargo, detrás de esa fachada deslumbrante hay una verdad que él mismo ha compartido, una aspiración que resuena profundamente con muchos de nosotros: el deseo de vivir sin pensar. ¿Qué significa realmente eso? ¿Es una búsqueda de despreocupación, de liberarse de las cargas, o hay algo más profundo, algo incluso un poco melancólico, detrás de estas palabras? Este deseo, tan honestamente expresado por una figura pública de su calibre, abre una puerta a la reflexión sobre la naturaleza de la felicidad, el peso de la fama y la universalidad de la búsqueda de paz interior. Cuando hablamos de querer vivir sin pensar, no nos referimos a ser irresponsables o a ignorar nuestras obligaciones. Más bien, creo que se trata de una búsqueda de un estado mental más sereno, de liberarse de esa rumiación constante, de esas preocupaciones que a menudo nos agobian. Es la idea de disfrutar del momento presente con total intensidad, sin la sombra del pasado ni la ansiedad del futuro. Can, con su vida tan expuesta y con las presiones inherentes a la fama, debe sentir esto de una manera amplificada. Imaginen la cantidad de decisiones que debe tomar, la cantidad de opiniones que recibe, la constante evaluación a la que está sometido. No es de extrañar que anhele una especie de desconexión, un respiro para su mente. Esta necesidad de un reset mental se vuelve aún más pronunciada cuando cada paso es escrutado por millones de ojos. Este anhelo no es exclusivo de las celebridades, por supuesto. En nuestro día a día, ¿cuántas veces nos sorprendemos atrapados en un bucle de pensamientos, analizando conversaciones pasadas, preocupándonos por lo que podría salir mal mañana, o simplemente divagando sin rumbo? Esa mente de mono de la que hablan los budistas, siempre saltando de una idea a otra, a menudo generando más estrés que soluciones. Can Yaman, al verbalizar este deseo, nos da voz a muchos de nosotros. Nos recuerda que a pesar de tener vidas muy diferentes, compartimos esa misma necesidad humana de paz interior. La fama, con toda su gloria, no exime a nadie de las complejidades de la mente humana. Al contrario, a menudo las magnifica, haciendo que esa búsqueda de simplicidad sea aún más urgente. ¿Cómo se manifiesta este deseo en su vida? Podemos imaginarlo buscando momentos de conexión con la naturaleza, quizás en actividades que le permitan estar completamente inmerso en el presente, como el deporte, que sabemos que es una gran parte de su vida. El ejercicio físico, especialmente si es intenso y desafiante, puede ser una forma increíblemente efectiva de silenciar la mente. Cuando tu cuerpo está trabajando al límite, el cerebro no tiene mucho espacio para divagar en preocupaciones triviales. Es una forma de meditación en movimiento, un estado de flow que le permite olvidar todo lo demás. El deporte, en sus diversas manifestaciones, se convierte en un santuario para la mente, un lugar donde el ruido del mundo exterior se silencia, y la atención se centra en el ritmo del corazón, la respiración y el movimiento del cuerpo. Otro aspecto importante de vivir sin pensar podría estar relacionado con la espontaneidad. En un mundo donde todo está tan planificado, donde se espera que cada movimiento sea calculado, la capacidad de actuar por impulso, de dejarse llevar por el momento, se vuelve un tesoro. Quizás Can Yaman, en su tiempo libre, busca esas oportunidades para ser espontáneo, para hacer algo inesperado, para liberarse de la rigidez de su rutina profesional. Eso podría implicar desde un viaje improvisado hasta simplemente disfrutar de una conversación sin filtros, sin preocuparse por la imagen que está proyectando.
La espontaneidad es la antítesis de la planificación excesiva, y para alguien cuya vida está tan estructurada, representa una forma de libertad. También es interesante pensar en la influencia que el arte y la actuación tienen en este anhelo. Como actor, Kanyaman debe ser capaz de sumergirse en personajes, de vivir otras vidas, de expresar emociones intensas y complejas. En cierto modo, la actuación puede ser una forma de escapismo mental, una oportunidad para dejar de ser el mismo por un tiempo y habitar otro universo. Podría ser que incluso fuera del set, busque experiencias que le permitan esa misma sensación de inmersión, de perderse en algo que le apasione y le distraiga de las preocupaciones cotidianas. El arte en su esencia nos ofrece una vía de escape, una forma de trascender nuestra realidad inmediata y explorar otras posibilidades. Pero ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras propias vidas, nosotros que no somos estrellas de cine? La clave está en identificar nuestras propias fuentes de pensamiento excesivo y buscar activamente formas de contrarrestarlas. Si te das cuenta de que te pasas el día rumiando sobre el pasado, intenta practicar la gratitud. Haz una lista de las cosas buenas que te han sucedido, por pequeñas que sean. Si la ansiedad por el futuro te consume, enfócate en las tareas que tienes delante, en el aquí y ahora. Dividir grandes proyectos en pasos más pequeños y manejables puede reducir la sensación de agobio. La autoconciencia es el primer paso para cualquier cambio significativo. Reconocer nuestros patrones de pensamiento es crucial para poder modificarlos. La práctica de la atención plena, o mindfulness, es una herramienta poderosa. No se trata de dejar de pensar, sino de observar tus pensamientos sin juzgarlos, sin dejarte arrastrar por ellos. Imagina que tus pensamientos son nubes que pasan por el cielo. Tú estás ahí observándolas, pero no te aferras a ninguna de ellas. La meditación, incluso unos pocos minutos al día, puede entrenar tu mente para ser más serena y menos reactiva. El mindfulness nos enseña a ser observadores de nuestra propia mente, en lugar de ser esclavos de sus impulsos y preocupaciones. Además, buscar actividades que te apasionen y te permitan desconectar es fundamental. Para Khan, puede ser el deporte o la actuación. Para ti podría ser pintar, leer, cocinar, pasar tiempo con tus mascotas, o cualquier cosa que te haga perder la noción del tiempo. Estas actividades no solo te brindan placer, sino que también entrenan tu cerebro para concentrarse en algo positivo, desplazando las preocupaciones. Encontrar esas zonas de flujo donde el tiempo parece detenerse es una forma de recargar el alma y liberar la mente. Y no subestimemos el poder de la conexión humana. Pasar tiempo de calidad con amigos y familiares, compartir risas, conversaciones profundas y momentos de apoyo mutuo, puede ser un bálsamo para el alma y una distracción bienvenida de las cargas mentales. A veces simplemente hablar de nuestras preocupaciones con alguien de confianza puede aligerar el peso. Las relaciones humanas significativas actúan como un ancla, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas. El secreto de Kanyaman, su deseo de vivir sin pensar, podría ser una invitación para todos nosotros a reflexionar sobre nuestra propia relación con nuestros pensamientos. ¿Nos controlan ellos, o los controlamos nosotros? ¿Estamos viviendo plenamente o estamos atrapados en un ciclo de preocupación y análisis? La fama de Kanyaman, con su brillo y sus presiones, ha puesto de manifiesto esta necesidad humana universal. Él, con su plataforma, nos ayuda a comprender que a pesar de las diferencias en nuestras vidas, todos buscamos esa paz interior, esa capacidad de disfrutar del presente sin las cadenas del pensamiento constante. Su vulnerabilidad compartida nos conecta a un nivel más profundo y humano. No se trata de ser ingenuo o de ignorar los problemas. Se trata de aprender a gestionarlos de una manera más saludable, de encontrar un equilibrio entre la reflexión necesaria y la capacidad de desconectar para recargar energías y disfrutar de la vida en su máxima expresión. Kanyaman, al compartir este anhelo, nos anima a buscar nuestras propias estrategias para vivir sin pensar, en el sentido más positivo de la frase, vivir con más presencia, más alegría y menos carga mental. Es un recordatorio de que la verdadera felicidad no reside en tener una vida sin problemas, sino en aprender a navegar por ellos con serenidad y plenitud. La resiliencia no es la ausencia de dificultades, sino la capacidad de afrontarlas con equilibrio. En resumen, el gran secreto de Kanyaman, este anhelo de vivir sin pensar, no es más que una manifestación de una profunda necesidad humana de paz y presencia. Su vida, aunque envuelta en glamour y éxito, no está exenta de las complejidades que llevan a cualquier persona a desear un respiro mental.
Nos invita a todos a examinar nuestra propia relación con nuestros pensamientos y a buscar activamente estrategias para vivir de forma más plena y serena. Conectan. Con actividades que nos apasionan, practicando la atención plena y valorando las conexiones humanas. Es un llamado a la acción para cultivar una vida más consciente y menos reactiva. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan encontrado fascinante la revelación sobre Can Yaman y sobre todo, que se lleven algunas ideas útiles para aplicar en sus propias vidas. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Se han sentido identificados con este deseo de vivir sin pensar? ¿Qué estrategias usan ustedes para desconectar de sus preocupaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos para que más gente pueda unirse a esta conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas revelaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.